Estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros, todos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, estamos muy agradecidos porque nos sigan en esta plataforma. Y bueno, el día de hoy tengo el gran honor de poder platicar con mi amigo, toda una institución también aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, un extraordinario jurista, un extraordinario académico, pero mejor ser humano. Mi amigo, el doctor Fernández de Ceballos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pepe? Un gustazo y muchísimas gracias por tus palabras, siempre tan generoso como eres. Muchas gracias, mi amigo. Quería decir, don José, pero dije, Pepe, siempre nos hablamos de tú y con esta fraternidad que nos distingue. Siempre quiero darle la formalidad. Podamos hacerlo así. Muchas gracias, mi querido Pepe. Tú eres toda una institución en esos temas, eres una autoridad y por esa razón te quiero pedir que platiquemos de un tema que a ambos nos apasiona, que es el lavado de dinero. Que en México hemos utilizado el término operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero hablemos de esto. ¿Qué nos podrías platicar sobre estos temas? Efectivamente, ¿no? Un tema como las operaciones con recursos de procedencia ilícita, por como lo tenemos regulado en el nivel federal, en el 400 bis y en los demás ordenamientos locales, pero que parte de estos compromisos supranacionales que ha tenido México desde aquella Convención de Naciones Unidas en contra del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que posteriormente con la Convención de Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional, Palermo. La Convención de Palermo, la Convención de Mérida contra la corrupción, y que ha sido consecuente en señalar la obligación para los Estados miembros de legislar en un catálogo lo más amplio posible, claro, como delitos determinantes de este fenómeno delictivo, entendido como lavado de dinero en las diferentes concepciones, o en una Europa continental como blanqueo de capitales, y hemos llegado nosotros a hablar de esas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En México no hemos entendido la finalidad, la estructura, lo que se quiere. Yo considero que vamos por buen camino, pero creo que falta mucha comprensión, y eso lo vemos desde su génesis, cuando precisamente lo que decía, para cumplir con ese compromiso supranacional de esa Convención de Naciones Unidas en contra del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la primera vez que regulamos este tipo penal fue en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 115 bis. Y sin ninguna comprensión del tipo penal se introduce a fuerzas como si fuera un delito fiscal. Lo que sabemos es que posteriormente, en ese derrotero histórico del delito, en 1996 se introduce en el Código Penal Federal, en el artículo 400 bis, como un tipo penal autónomo. Sin embargo, aterrizando en tu pregunta, creo que siguen subsistiendo esas, si se me permite la expresión, esas reminiscencias, esas taras históricas que se han venido arrastrando, porque al día de hoy vemos como todavía un tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se presume como delito fiscal cuando existen operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual es completamente inatendible. Es no entender el delito, ni uno ni otro, porque mientras que el lavado de dinero parte de una actividad lícita, de una actividad ilícita generadora de ese capital, ese origen ilícito a través de un proceso se le dota de una apariencia de legalidad para introducirlo en los cauces de la economía formal, mientras que la defraudación fiscal es lo opuesto completamente. La defraudación fiscal parte de un capital de origen lícito y a través de un proceso se llega a la ilicitud en esa cuota tributaria defraudada. Es decir, a ver, si hubiera un símil, sería un delito que va en la misma carretera, pero en el sentido contrario. Claro. Entonces, bueno, en ese ámbito, pues claro que no se ha entendido, ¿no? Tampoco se ha entendido cuando a últimas fechas se ve que cualquier criminalidad de tipo económico, aunque sea delincuencia, criminalidad de bagatela, necesariamente quieren atribuirle también el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero considero que en esos supuestos, por lo pronto, ha habido un avance en entender que es un delito autónomo.
un delito que protege diferentes bienes jurídicos, pero creo que esa figura criminal en concreto no está para ver de satisfacer esas exigencias o pretender incluso que sea una agravante de otros tipos penales de naturaleza económica. Sobre esta vertiente, ¿qué opinión te merece? ¿Es un tipo penal, el 400 bis, de resultado formal o material? Es que en los diversos ámbitos en los que se aplica este tipo penal, a ver, desde luego que conocemos todo lo que dice la doctrina, pero quisiera ir antes de eso para poder darles sustento a mi respuesta, si pudiera hablar del bien jurídico protegido en el lavado de dinero. Claro, el principio de lesividad. Cuando vemos porque la doctrina es clara en señalar, es un tipo penal pluriofensivo, pretendiendo zanjar con eso la cuestión, pero decir eso y nada, pues es lo mismo. O sea, se tendría que aterrizar para determinar efectivamente en qué bienes jurídicos se materializa, se concreta la conducta, y si estos tipos penales admiten como resultado una lesión o una puesta en peligro para poder hablar de ese resultado formal o material. Así es. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de esa fenomenología propia de la fase externa del iter criminis en el lavado de dinero. Yo me remito, por supuesto, a la tipología, a la fenomenología que señala el GAFI, pues por ser el Grupo de Acción Financiera Internacional, el grupo que con sus 40 recomendaciones digamos, la mayor autoridad a nivel supranacional en esta materia. Y en la fenomenología nos señalan las 3 etapas que conocemos, ¿no? Está la colocación, la integración, la colocación, la transformación y la integración. Yo considero que los bienes jurídicos tutelados en el delito de lavado de dinero, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, van a depender de la etapa en concreto que nos encontremos y del método empleado para alcanzar la finalidad concreta de cada etapa. Y entonces, desde luego, es un tipo penal pluriofensivo, pero vamos a distinguir. En la etapa de colocación, que como sabemos es una etapa que se materializa cuando existe dinero en efectivo, cuando hay capital líquido en efectivo y se tiene que deshacer de esos capitales quien lava dinero, por los mecanismos empleados solo hay 2, o dentro del sistema financiero o fuera del sistema financiero, a través de las múltiples operaciones que se puedan realizar en uno u otro. Yo considero que dentro del sistema financiero, si ese fuera el caso, como si se materializara la colocación dentro del sistema financiero, pues desde luego que los bienes jurídicos, el bien jurídico que se afectaría necesariamente sería la estabilidad y solidez del sistema financiero. Casos existen muchísimos en los cuales operaciones reiteradas de lavado de dinero llevan a la quiebra, incluso no solo de la institución, sino del sistema financiero regional o sectorial, según sea el caso. Ahora, si la actividad se realiza fuera del sistema financiero, pues ahí tenemos una pluralidad de bienes jurídicos que se pudieran materializar dependiendo de la actividad en concreto. Para no caer ahí en una categoría meramente hipotética de que si esto sucede sería esto o aquello, yo considero que fuera del sistema financiero las operaciones que se realizan son hechos o actos jurídicos pues, de cualquier naturaleza, mercantil, civil, incluso financiera. Y aquí, atendiendo a las nulidades, a la teoría de las nulidades, tenemos que recordar que dentro de los elementos de existencia de un contrato es la licitud en el objeto, motivo, fin del contrato. Qué interesante. Si estamos hablando de un capital de origen ilícito, pues no puede existir esa licitud. Ahora, los contratos nacen para cumplirse. En ese sentido, una operación de colocación fuera del sistema financiero, pues sería a través de un acto jurídico. Pues cualquiera de los translativos de dominio, compraventa, donación, permuta, mutuo, incluso contratos de garantía, prenda, hipoteca, o nos vamos a cuestiones mercantiles como pagarés, letras de cambio.
Y si tienen un objeto ilícito, pues ese acto jurídico está afectado de nulidad. Entonces ahí el bien jurídico en concreto sería, desde luego, con una naturaleza, la necesaria licitud de los bienes que circulan en el mercado. Si no lo entendemos así, no pueden existir actos de comercio. No quiero ser redundante y reiterativo en todo esto, pero la segunda etapa necesariamente atiende a los mismos mecanismos para su implementación. Ahora, yo considero que estas dos etapas, colocación y transformación, son etapas instrumentales que atienden a un fin próximo, a un fin inmediato. Por la finalidad, necesariamente hay que atender que el bien jurídico protegido es la administración de justicia, porque en la medida que se dota de apariencia de legalidad ese capital de origen ilícito, no se puede judicializar, no se puede perseguir el delito previo, sin hablar, respetando desde luego su naturaleza autónoma, pero que es la naturaleza también del lavado de dinero una finalidad encubridora. Así es. Entonces, el bien jurídico protegido por la finalidad será la administración de justicia, que creo que en eso coincide la mayoría de la Claro. Ahora, para hablar de bienes jurídicos en concreto, hay que atender a la finalidad última, es decir, la última parte, la integración en el lavado de dinero. Cuando existe esta integración en el lavado de dinero, es una inversión de naturaleza sui generis. Quien lava dinero, cuando invierte en los cauces de la economía formal, no busca el beneficio económico propio de la inversión, de invertir donde le represente menor riesgo de ser descubierto. Entonces, si existiera una pérdida, incluso con esa pérdida, es un costo de operación, es un costo de productividad. Sigue legitimando X cantidad de capital. En ese sentido, y también es la tendencia internacional considerar que se afecta directamente e incluso se puede llegar a lesionar ese bien jurídico que radica en la igual concurrencia derivado de la libre competencia. Si no compiten en igualdad de condiciones quien en el ámbito de la economía formal desarrolla un negocio, se plantea un proyecto de mercado, realiza campañas de marketing, costos de producción, analiza cómo va a realizar a un menor costo posible, con la mayor calidad posible y poder tener un producto competitivo, quien lava dinero le da igual. Quien lava dinero dice, bueno, pues yo invierto en esto y si pierdo no es un costo financiero que yo tenga que soportar porque mi finalidad última es introducir en los cauces de la economía formal ese capital. Sí, claro, perdóname que te interrumpa, pero se tiene contemplado esta merma, ¿no? Exactamente. O sea, es todo ese proceso de estrategia, de inteligencia que se lleva propiamente para el fin último que se está buscando. Exactamente. Y eso es lo complejo también para la investigación, ¿no? de este delito. La investigación y la persecución, porque los diversos organismos internacionales también afirman que si estos capitales cambiaran de por lo menos 3 jurisdicciones, es prácticamente imposible localizarlos. Se logra, por supuesto, pero en estas operaciones gigantescas de multinacionales que involucran a muchas jurisdicciones, pero seguirle el rastro a ese capital cuando se ha invertido y transferido en diversos países y tomando en cuenta si eso se le mezclan pluralidad de personas en unas operaciones estructuradas o el smurfing o pitufeo y demás y todo, hacen imposible su persecución. No, y ahora también lo sabemos, los temas de las criptomonedas, ¿no? Además, que es uno de los temas donde se está enfocando los grupos encargados de hacer este tipo de operaciones, de direccionar las inversiones por lo volátil y por la situación compleja de poder darle seguimiento. Tipos de cambio, volatilidad, anonimato en las operaciones y que lo han señalado así las evaluaciones de riesgo, pero en México seguimos ahí en falta con esa regulación. Como estamos platicando desde un ámbito académico, tenemos esta posibilidad real de hacer esos señalamientos desde un planteamiento muy sano, o sea, porque nuestra intención es contribuir, señalar, pero siempre con propuesta, ¿no? Y esa es una realidad, lo hemos señalado en los diversos foros, tú lo has hecho en la cátedra, en las conferencias, todos estos problemas que vamos teniendo y que desafortunadamente pues se va dando solo la detención en flagrancia, ¿no? Y no se va dando
todo este proceso, porque justo platicaba con la maestra Coral en alguna de las charlas y ella nos decía que uno de los problemas que tenemos en México son los números, o sea, la estadística. Entonces, este proceso de inteligencia, de seguimiento que se le puede dar para ver una persona que trae recursos de procedencia, que presumimos que puede ser de procedencia ilícita a partir de cómo vienen ocultos en una maleta o los envoltorios, pues lo detienen sin darle la posibilidad de darle todo un seguimiento. O sea, detenemos a quien está llevando materialmente y ya nos privamos la posibilidad de saber a quién se lo iba a entregar, quiénes estaban relacionados. Y esto termina siendo realmente una afectación, pienso yo. No sé qué opinión te merece. Exactamente de acuerdo. Y además que genera una problemática desde el acto de molestia en el cual se tiene una concepción errónea de que tener dinero es delictivo. O sea, la concepción es de acredítame la legalidad de la procedencia de ese capital, porque si no, te pongo a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público en el mismo sentido. Cuando, a ver, eso es lo que dice también la ley, eso es lo que dice el Código Penal. Recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando se tenga conocimiento de que proceden o representan la ganancia derivada de un delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Se está revirtiendo la carga de la prueba. Desde luego que sí, y a ver, en la doctrina todos entendemos que no. Hay una jurisprudencia ahí que te dice, y no revierte la carga de la prueba porque no basta nada más esto, sino que también el Ministerio Público, por lo menos con prueba indiciaria, tiene que determinar la ilicitud para que proceda. Sí, de acuerdo. Pero el tipo penal dice eso, y el tipo penal es claro, es taxativo, y por la exégesis de la ley penal, claro que revierte la carga de la prueba. En la práctica no va a suceder, pero ¿por qué tenemos que llegar a estas interpretaciones y a estas opciones? Cuando de ley ferenda se tendría que reformar el código y pues la carga de la prueba, pues como derecho fundamental, está establecida para la Fiscalía. El particular, el gobernado, no tiene por qué acreditar esa legal procedencia de su capital. Además se pierde este principio de objetividad, ¿no? El artículo 127, para primeramente mencionarlo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien saben toda nuestra audiencia, tú eres un experto procesalista también, dice que es a la gente del Ministerio Público quien le corresponde demostrar o no la existencia de la propia Constitución. La carga de la prueba es de la Fiscalía. Y luego el 129 dice la investigación tiene que ser objetiva atendiendo los elementos de cargo y de descargo, pero en calidad de mientras a la persona la van a detener, por supuesto, y le van a asegurar el recurso y va a ser toda una problemática que termina sí generando una afectación al ámbito de seguridad, de libertad del propio gobernador. En algunos casos quizá, pero eso tendría que ser toda la exigencia, porque el Estado tiene todo un aparato para poder llevar a cabo investigaciones y no hacer ese tipo de señalamientos. Claro, garantizando certeza y seguridad jurídica, que también son derechos fundamentales. Estimado Pepe, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo. Ha sido todo un honor que nos vengas a ilustrar sobre esos temas que son temas súper apasionantes. Eso lo podemos relacionar también con uno de los propósitos que es fundamental, el financiamiento al terrorismo, ¿no? Además, pues así estaba diseñado, ¿no? Desde las cuantas recomendaciones, más después las 9 especiales en temas del financiamiento del terrorismo. Y la verdad es que... Y lo relacionamos con corrupción y todos esos temas, los vínculos que tienen. Claro. No, hombre, la verdad es que es todo un gusto. Creo que esta charla nos da para una segunda plática. Espero tener la oportunidad de conversar contigo porque es un tipo penal que tiene 19 verbos rectores, hace referencia a cosas así muy extrañas como el que pretenda ocultar, ¿no? Esos temas que valdría mucho la pena profundizar sobre. Y que muchos también rozan ahí peligrosamente con principios de la dogmática penal, ¿no? Sí. Como un non bis in idem. Cuando hablamos de cuando se incluyó en la reforma del 2014 el verbo poseer. Así es. Que en muchos casos implica la materialización, el agotamiento de otro tipo penal. Entonces, pretender, sí, por su naturaleza autónoma, criminalizar, no sé, pensemos un fraude, un peculado, un robo, eso por después la mera detentación física, atribuir otro tipo penal cuando es propiamente la consumación del delito previo.
son temas bastante complicados. Y llevándolos a la práctica, son temas muy complejos, muy complejos, pero muy interesantes, ¿no? Y bueno, platicar con un experto como tú siempre da la oportunidad de reflexionar, de ilustrar, y estás empezado para otra charla, para que sigamos conversando sobre este mismo rubro para nuestra audiencia. Y bueno, mi querido Pepe, gracias de verdad. Gracias a mí, gracias mi querido Sergio por venir al INACYPE, a toda la comunidad del INACYPE, Siempre de la cual formas parte. Muchísimas gracias. Y compañeras, amigos, amigas y amigos todos, estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Vengan a esta maravillosa biblioteca, visítenos, hagamos un recorrido por nuestras instalaciones. Estamos en construcción, pero pueden venir a las diversas pláticas que se están dando, talleres. Síganos en nuestras diversas actividades dentro de las instalaciones, pero también a través de manera virtual. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales se viven intensamente las ciencias penales. Muchas gracias.